y es el libro de Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Es un libro fácil de aprender. Judas casi nunca se pierde porque está ahí antes de Apocalipsis. ¿Lo tienen? Bueno, dice el verso 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Leamos el 24 y el 25 juntos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta tu palabra, la cual nos repartes esta noche a cada uno.
según tu bondad, Señor. Gracias por estos hermanos que han venido esta noche y están aquí y desean conocer más de ti. Oh mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por la efectividad de ella y por el Espíritu, el cual, Señor, nos ministra a cada uno independientemente. Danos, Señor, de esa virtud, danos de ese conocimiento, danos, Señor Jesús, de eso que necesitamos, de lo cual adviertes aquí en tu palabra, para cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Griten gloria a Dios. Siéntese, por favor. Bueno, yo quiero hablarles porque estamos hablando de las diferentes sectas o religiones que imperan en el mundo, donde hay afuera un espíritu engañador, como lo dice aquí. Cada uno de los, y lo he dicho ya repetidamente, cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, empezando por el Señor Jesús, profetizaron, anunciaron que se levantarían este tipo de doctrinas falsas, engañadores, que por diferentes razones andan mirando cómo tergiversar la verdad del Evangelio. La palabra religión viene del latín relegare, que significa ligarse nuevamente. Es decir, que lo que nos da por entendido que todos los hombres son religiosos, en otras palabras, que se ligan a un credo con cierta ética y a un estilo de adoración hacia lo divino. Todos los seres humanos se unen a algo y esa ya es una religión. Pero la verdadera religión, por lo tanto, es la que a través de las enseñanzas lleva el nombre de volverse a Dios, al creador y sustentador de todas las cosas. Una religión es una creencia divina de un Dios o de dioses que nacieron naturalmente en una región del mundo con sus propias ideas y cultura. Ejemplo, como las que hay hoy en el mundo, como el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, los católicos y los evangélicos. Ahora, ¿es el cristianismo evangélico una religión? Es una pregunta que se salta. Sí. Si no es una religión, entonces sería una secta. Porque o es secta o es religión. Pero no es secta, es una religión. Dentro de esto no hay que espiritualizar o ser religioso es el que practica con celo las obligaciones espirituales según el diccionario de la lengua española. Pero el problema es que ser religioso se ha tomado algo como de vivir atado a dogmas o a reglas que no llevan al hombre hacia Dios. Pero estar en una religión como el cristianismo es vivir una vida íntima y personal con Dios. Lo que perdió el cristianismo hace muchos años, precisamente el cristianismo lo perdió cuando entró el catolicismo y engañó hace muchos siglos precisamente, viviendo bajo normas y dogmas de enseñanzas de hombres y no bajo la palabra de Dios, que fue lo que encontró Martín Lutero en el siglo XVI, cuando lo pusieron a leer la Biblia y se encontró los dogmas y las cosas que los hombres habían inventado y habían tergiversado la verdad. Por eso el cristianismo evangélico como religión ha tratado de mantener ligada la palabra de Dios como la Santa Biblia, tomándola como la única autoridad. Eso es lo que hacemos los cristianos que tenemos la pura religión, llevar nuestra vida a través de lo que dice la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Por eso siempre ha sido cristocéntrico, es decir, que mira a Jesús como el único camino al cielo, como lo dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y como una religión que basa o que busca en sus creyentes tengan una relación viva y transformadora con el Señor Jesucristo. Por eso, una de las estrategias muy bien pensadas por el diablo y sus ángeles es que, como ellos no pueden destruir la Biblia, ni pueden adulterar la palabra de Dios, procuran desacreditar, esconder o torcer sus verdades. El resultado lo tenemos en el presente: millares de religiones y sectas falsas, todas ellas basadas en pensamientos religiosos, en filosofías humanas. ¿Qué es una filosofía? Es un pensamiento humano sobre algún tema. Miren, hermanos, las religiones
y sus seguidores mundialmente, ese es el número. En musulmanes, en la actualidad, hay 1.500 millones de personas sobre el planeta Tierra confesando o profesando la religión que instauró Mahoma. Es la religión más grande del mundo, los islámicos, los musulmanes. Los católicos son 709 millones en el mundo. Los protestantes, es decir, los que protestan todas las demás religiones y las miran equivocadas y siguen o tratan de seguir la verdad, son 340 millones de personas. Los ortodoxos, es decir, los judíos ortodoxos, 100 millones. Los hinduistas, 650 millones. Los budistas, 307 millones. Las religiones orientales, como los chinos, los coreanos y los japoneses, tienen a Confucio y son 310 millones que creen en él. Los sintoístas son 61 millones y los taoístas 31 millones. Es decir, hay una lista de todas esas sectas, religiones en el mundo que operan y ahí están. Pero todo ha sido precisamente una idea del enemigo para tergiversar la verdad. Por eso todo creyente y cristiano tiene un deber ante los millones de personas que se sumergen en la ignorancia de las religiones falsas. Entonces hay que pensar lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 28, 19. Ahí está un resumen. Él dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que nosotros tenemos que basar que cuando el Señor dejó la comisión, la dejó para que se establezca una sola iglesia, una sola verdad, y es a través de eso, de que se enseñe lo que el Señor Jesús dejó aquí. Amén. Y que Él confirmará con su presencia todo lo que Él dijo y nos dejó que enseñáramos, ¿verdad? A ver, ¿qué es una secta? Recuerden que el apóstol Pablo nos lo dijo hace 8 días en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciáramos otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Una secta entra en la ciencia llamada heresiología, que significa el tratado sobre las herejías. ¿Qué es una herejía? Es un concepto controvertido o novedoso en el sistema de creencias, especialmente religiosas, que entra en conflicto con el dogma establecido. Es decir, que no está de acuerdo con lo que está aquí, con la doctrina que está escrita ahí. Eso, lo que se salga de ahí es una herejía y hace parte de una secta. Entonces, la secta se define de ciertas maneras y es de la siguiente manera. Una secta es una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Es una creencia y práctica en el mundo de la religión que exige devoción a un concepto de un líder o de un grupo religioso centrado en una doctrina falsa. Esto es una herejía organizada. Una secta quizás se defina también como un grupo de personas congregadas alrededor de una persona específica o de la interpretación de la Biblia de una persona o de un grupo específico. Eso también es una secta. Una de las características importantes de notar es que todas ellas son de reciente formación y sus enseñanzas son nuevas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienen apenas 120 años de fundados, y los mormones tienen 167 años. Es decir, que no, ellos son de una corriente nueva. Pero podemos diferenciar una secta de una religión, que las religiones son nativas de un pueblo y que nacen con sus propios sistemas, pero una secta es una devoción o tergiversación de una religión. ¿Por qué nosotros vemos importante en la iglesia estudiar las sectas religiosas? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. 5 razones. Número 1, porque nos capacita para combatirlas, conocer lo que es el error y cómo poder contrarrestarlo. Sí, cuando sabemos qué dicen, qué creen los testigos, qué creen los mormones, qué creen los adventistas, qué creen las demás religiones, entonces nosotros nos podemos dar cuenta en dónde está el error y cómo contrarrestarlo. Número 2, nos auxilia en la evangelización. Es necesario que el cristiano conozca la verdad para poder combatir la mentira, porque usted se va a encontrar con gente afuera que va a decirle: es que yo creo esto.
Es que yo estoy bajo esta religión. Usted tiene que conocer qué creen ellos para así combatirla. Por eso cuando salgas a evangelizar debes conocer lo que otros creen para saber cómo presentar la sana doctrina y defenderla. ¿Estamos aquí, hermanos? Número 3, nos llama a prepararnos. El cristiano muchas veces está tranquilo y a la hora de enfrentarse con una secta no sabe qué hacer. Y hasta acepta a veces entrar en prácticas o a escuchar a las demás personas que le están hablando y hasta termina confundido. Y número 4, también aumenta nuestra fe. Cuando nosotros estudiamos las demás sectas, también aumenta nuestra fe por lo que nosotros hemos creído. Y también aumenta nuestra responsabilidad, porque entre más conozcamos del enemigo, más sabemos también que más poder tenemos que tener en el nombre de Jesús. ¿Cómo se identifica una secta? ¿Cómo saber si son o no una secta? Pero es que sacan la Biblia, tienen la Biblia. Bueno, ahora vamos a ver una lista que nos servirá para reconocer lo que es una secta y saber cuáles son las características que la distinguen de una religión. Número 1, cuando una secta se deja ver o se denota cuando Jesús no es el centro de la atención, sino que definen otro Cristo o le quitan el valor real y divino a Cristo. Segunda de Corintios 11:4, el apóstol Pablo, reprendiéndolos allí, les dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, que le estaba reclamando a ellos que venían otros y les toleraban. Ciertas sectas venían o ideologías de respecto a Cristo y quitaban la verdad. Hermano, así se identifica. Cuando no se le da a Cristo la posición que Él tiene como lo que es Él. Amén. Como lo que lo presenta la Biblia. La Biblia presenta a Jesucristo como el único y verdadero Dios. Como el único que puede, que hizo algo por nosotros, que es la única esperanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, cuando se identifica fácilmente una secta, cuando tienen otra autoridad literaria aparte de la Biblia, como los testigos con su revista El Atalaya, El Despertar, o como los mormones que tienen el Libro del Mormón. ¿No? Número 3, afirman ser las únicas que están en lo cierto. Así se identifica la secta. Si se fundaron hace pocos años, dicen ser que es la única verdad. Ellos no vinieron a restaurar el verdadero cristianismo como presuponen. Esto es diferente a lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos de Jesús. Esa es el verdadero camino. Eso fue lo que el Señor le mandó a hacer a sus discípulos. Hagan esto, ¿qué? Hagan discípulos de mí. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo el Señor. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que esa promesa, hermano, se cumple. Esa promesa se cumple solo para los cristianos verdaderos. Y eso desde hace 2000 años. No como esas sectas que hay por ahí que dicen que ellos vienen a restaurar el mundo religioso o la verdadera iglesia del mundo. No. Número 4, hacen uso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. Ellos interpretan a su manera la Biblia y definen por ahí ciertas corrientes, los cuales engañan a los hombres. Enseñan también a los hombres a conseguir su propia salvación. Es decir, hay quienes, hermano, aún en el cristianismo, se han levantado maestros que dicen que usted apenas recibe a Jesucristo ya está salvo, no necesita ni siquiera bautizarse. Si usted recibió a Jesucristo ya está salvo. Sí, hay quienes dicen eso y dicen ser cristianos. Eso es algo, hermano, tremendo. Otros tienen una teología del estudio del carácter de Dios cambiante. Ejemplo, los testigos de Jehová durante muchos años han fracasado en sus enseñanzas y sus profecías, y sus líderes las cambian y dan nuevas interpretaciones. Ahí está la falsedad. Dicen que traen una nueva verdad. Ahí se detecta una secta.
También cuando se rechaza el cristianismo histórico, es decir, cuando dicen, no, eso fue allá, la iglesia del siglo I fue así, nosotros ahora estamos en otra época, somos diferentes, el modernismo, no, hermanos, eso no es así. Lo que pasa, esos que rechazan el cristianismo histórico, están bien equivocados. Es más, la iglesia que más se parece la iglesia que mejor está en el siglo XXI es la que más se parece al siglo I. A ver, voy a repetir eso. La iglesia del siglo XXI que se parezca más al siglo I es la más auténtica. Eso es importante. Bueno, se presentan como cristianos también para poder infiltrar sus creencias. Y muchos de sus seguidores se enojan cuando uno los contradice, cuando viene el rechazo. Una de las cosas que pasan, hermano, y de las estrategias de Satanás es lo de la media verdad. Una media verdad es peor que una mentira completa, porque la media verdad es mucho más engañosa. La esencia del engaño está en hablar que el 90% es la verdad y el 10% es la mentira. Eso es algo grande. De esta manera ocultan muchas verdades, sus mentiras fundamentales, y llevan a las personas a creer que están en la verdad completa, y en realidad, si tienen un poquito de mentira, ya es una secta. Entonces, ¿cómo defender la sana doctrina en alguien que tiene una secta? ¿Cómo defender? ¿Cómo actuar en un momento de esos? Escuchen bien los que les gusta evangelizar. Escuchen bien los que están tratando de ganar a alguien. No discuta. La palabra no es para contender. Escuche si él vino a usted y después pídale tiempo para explicarle lo que usted cree. Es decir, escuche atentamente por unos minutos y luego permítale a él que también le dé el tiempo a usted para que usted le explique lo que usted cree. Amén. No recomiende una religión o denominación. Cuando usted está presentando el evangelio, usted no presenta a su iglesia, ni a su pastor, ni su denominación. Usted, ¿a quién va a presentar? Al Señor Jesús, al evangelio. Amén. Como es. Número 4, presente su testimonio y cambio interno por la obra de Jesucristo. Eso habla muchísimo. Cuando le den la oportunidad de usted de hablar, dígale, no, es que yo tengo una experiencia, Jesús hizo esto conmigo, Él me dio la paz, Él me dio la libertad. Exprese lo que Él hizo con usted. Todos tenemos un testimonio. Todos tenemos un testimonio de lo que Jesús hizo. Amén. Si no puede defender la sana doctrina, entonces no lo reciba. Lo pueden confundir. Y céntrese en el mensaje de salvación y no en pequeños asuntos de doctrina. Lo peor es entrar en doctrina cuando usted está en la calle. No, céntrese en la salvación, en el Salvador, Jesucristo, en la relación que hay que tener con el Salvador. Amén. Miren que la iglesia tradicional está centrada en lo que es la iglesia como sí. La iglesia es la que salva, la institución. Somos católicos, apostólicos. Sí, lo que exaltan es la iglesia y no le quitaron el lugar a Dios. La santísima, ¿cómo le dicen? Iglesia católica, así le llaman, ¿no? El santísimo Papa. Mire que llegan a veces y dicen el Señor Jesús y el santísimo Papa. Es decir, que el Papa es más santo que el Señor, con la manera como hablan. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, no acepte una invitación de su parte, ni reciba ni compre material, porque usted estaría participando de la mentira. No lo haga. Resístase porque si usted, ahora, usted tiene que tener una convicción real, y la convicción no es el conocimiento que usted tiene, sino la experiencia personal que usted tiene con Jesús. Eso es lo que hace a los cristianos diferentes a los demás. Amén. Cuando yo me paro frente a alguien, yo hablo de lo que yo vivo, con mi experiencia personal con el Señor Jesús. Me da más valor que todo el conocimiento que yo tenga. ¿Me hago entender, hermanos? Eso es importante, muy importante. Y siempre mantenga usted
el control, no deje que lo controlen. Vienen los testigos a su casa, no los deje entrar, recíbalos en la puerta. Si usted tiene tiempo y quiere enfrentarse a ellos, hágalo de la siguiente manera. ¿Me quieren hablar conmigo? Sí, queremos hablar conmigo. Les doy 20 minutos, pero de luego yo quiero hablar con ustedes. ¿Aceptan? Si ellos dicen que no, usted dice hasta luego. ¿Cierto? Si dicen que sí, amén. Y comience ahí a hablar con ellos. No los deje entrar a su casa. Comience ahí a hablar. Ellos van a hablarle a usted. Usted se quede calladito y comience a mirar dónde de lo que le están diciendo no va conforme a lo que está en la Biblia. Y luego usted entonces saque su arsenal. Porque, hermano, yo creo que aquí hay un soldado que tiene un arma, ¿verdad que sí? Aquí hay soldados que tienen arma. Saque su ametralladora y comience a dispararle al enemigo. ¿Amén o no? Bien. Vamos esta noche a mirar la mentira de los adventistas, conocidos también como los sabatistas. No es una denominación cristiana evangélica como se piensa, no. Es de tomar en cuenta que los adventistas tienen 4 puntos doctrinales que los separan mucho del cristianismo evangélico verdadero. 4. Número 1, el sueño después de la muerte. Ellos creen que entra la muerte y la resurrección de los muertos duermen según su doctrina. Es decir, que la gente que se va cristiana, ellos van a dormir, no van a otro lugar, sino que se van a dormir. Eso dicen ellos. La doctrina nuestra nos deja ver que el Señor Jesús le dijo al de la derecha: hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor Jesús, el apóstol Pablo subió al tercer cielo y vio al paraíso. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros creemos que nos vamos de aquí y nos vamos directamente para el seno del Señor Jesús. Si nos vamos a vivir en la presencia del Señor, no nos vamos a dormir, hermanos. Bueno, es que el sueño que está hablando Daniel 12:3, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es porque nosotros estamos esperando, después que nos vayamos de aquí, el cuerpo está esperando su redención. ¿Y cuándo es la redención? El polvo duerme en la tierra, donde estén sus cenizas, donde esté su polvo, ahí cuando venga el Señor en las nubes, ese polvo se va a levantar, porque ahí va a ser la restauración de su cuerpo, porque este cuerpo va a tener restauración. Sí, ahora no, es el día en que Jesús venga. Mientras ahora no, hermano, se seguirá envejeciendo todo hasta que viene a ser comida y viene a ser cenizas. Pero de ahí nos sacará el Señor ese día. Eso sí duerme, lo que es el polvo de la tierra. Pero el alma no. El alma va para donde el Señor Jesús, porque así lo dijo Lucas 16, cuando habló de la parábola de Lázaro, aquel hombre, y el rico, ¿verdad? Que aquel vino, ¿qué fue lo que pasó con el rico? Murió y fue sepultado. Y desde el infierno estaba mirando allá. ¿Y dónde estaba el rico? ¿Dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham, porque él era un judío. Estaba en el seno de su padre, porque el padre de los judíos, ¿quién es? Abraham. Estaba ahí. ¿Cuál es el padre de los cristianos? Entonces ellos dicen que no, que ustedes van a dormir. Bueno, que los creyentes van a dormir. Número 1. 2, ellos tienen un error en la expiación, que es hecha por Satanás y por Jesús a la vez. Es decir, que Satanás es cosalvador. Sí, claro. Es decir, claro, ellos lo dicen porque es que en Levítico 16 está el Azazel, el chivo expiatorio, que lo mandan al desierto, ¿verdad? Con los pecados del pueblo, y que entonces él es el que hace la redención. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, esa es una cuestión, esa es una práctica judía, porque es que ellos también tienen algo del judaísmo, tienen algo, todavía guardan la ley, partes de la ley. Yo lo voy a explicar en un momento. Pero entonces entreven que el macho cabrío sacrificado representa a Cristo y el emisario representa a Satanás, que lleva el pecado de los redimidos al infierno, donde será aniquilado. Es decir, ellos creen eso. ¿Entiende? Que como que en la salvación también hubo gran parte de Satanás y que hay que darle gracias a él. 4, la otra mentira que tienen es el sábado. El sábado. La palabra adventista
significa advenimiento o llegada, es decir, que viene. Bueno, voy a presentarles a ustedes un poquito de la historia de los adventistas. La verdadera fundadora se llamó Helena Glow de White, entre 1827 y 1914, es decir, es otra religión que surgió en el siglo XIX. La formación de esta secta empezó con un hombre llamado William Miller, que con licencia de predicar en la religión bautista, creyó tener la solución de las 70 semanas del libro de Daniel. Tomó a Daniel 8, 13 y 14 y se dedicó a enseñar que las 2300 tardes y mañanas son años. Sumó 2300 al año 457 antes de Cristo y halló que en el año 1843 como el año de la venida de Cristo. Para su decepción y de sus discípulos, esto no ocurrió así. No ocurrió así. Él después se retiró y volvió a la comunión de su antigua iglesia bautista. Tiempo después, el esposo de Helena y ella dijeron que Miller no se había equivocado en el año, sino que en lugar de su venida no era a la tierra, sino a un santuario espiritual, venía que está en el cielo, y luego que de purificarlo, entonces sí vendría a la tierra, ¿no? Eso fue lo que dijo Helena White. Bueno, y Cristo, entonces dijo después que Helena White profetizó que él regresaría en el año 1847, 1050, 52, 54, 66, 67, 68, 72, y nunca el Señor vino. Sí, ella también es una profeta mentirosa. Helena White dijo que la sangre de Cristo no borra nuestros pecados. Según White, él tomó 372. En 1889, Helena dijo que no era tiempo para comprar ni tener propiedades porque ya venía Cristo. En 1844 dijo a los adventistas que no tuvieran niños y que el esposo no viviera con su esposa porque Cristo venía pronto, según el libro de ellos, manuscrito número 34 de 1885. Así como estos ejemplos tienen muchas cosas que ella enseñó y que no están avaladas por su propia vida, pero hay que entender que si Helena White era una profeta, bueno, es de las profetas mentirosas que dice Jeremías 23:30. Amén. Bien, entonces hay otros conceptos doctrinales en los cuales se equivocan, en la mortalidad, en la inmortalidad condicionada. Ellos creen que cuando una persona muere sin Cristo es completamente destruida, que no va a volver a aparecer. Eso dicen ellos. Es decir, no creen que viene el juicio del trono blanco y esas personas se presentarán ahí. Eso no lo creen ellos. Estoy resumiendo rápidamente. El antiguo pacto dice que para ellos el antiguo pacto de Moisés todavía tiene vigencia, pero ellos no guardan la Pascua, que es igual de importante al sábado. Pero su conveniencia dividen la ley en lo moral y lo ceremonial. Es decir, llaman los 10 mandamientos la ley moral y el resto de la ley ceremonial, la cual ellos no practican. Pero la ley moral permanece todavía. Bien, las teorías del sábado, bueno, ellos afirman, dice que esta teoría entró el 22 de octubre de 1844 y que el Señor entró al santuario para purificarlo y que todavía pues esperan que Él regrese. Bien, ellos afirman que el sábado debe ser guardado por todos los hombres, que esto está ordenado, el sábado está ordenado como memoria y como recuerdo perpetuo para todas las generaciones, pero ellos no entienden que eso es para los israelitas. En otras cosas quiero decirle a todos los hermanos que todos los 10 mandamientos están confirmados en el Nuevo Testamento menos uno, el cuarto, el día del reposo. Es decir, que usted encontrará confirmados todos los mandamientos, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento menos el cuarto. En ninguna parte está. ¿Por qué? Porque hay 4 reposos y el último es Jesucristo, que es el reposo nuestro. Otra cosa, ellos dicen, ¿por qué ellos no guardan el sábado? No guardan el domingo, porque ellos creen estar todavía bajo la ley israelita. Pero ¿por qué nosotros guardamos el domingo? Hay varias razones, tengo 5.
Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana, y el primer día de la semana se les presentó a sus discípulos. Segundo, la promesa del Espíritu Santo también se cumplió el primer día de la semana, es decir, el día de Pentecostés era el día domingo. En Troas, los cristianos se reunían para el culto el primer día de la semana, según Hechos 20, 6 y 7. El primer día de la semana Cristo se reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:10. Los apóstoles y los discípulos, después de ellos, siempre se guardó el día domingo o el primer día de la semana para reunirse la iglesia. Por eso es que nosotros nos reunimos el domingo, por esas razones bíblicas que están ahí determinadas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor. Y yo creo que estas enseñanzas nos hacen a nosotros un poco más. Ahora, si usted, esto es algo rápido, les estoy dando una información muy rápida, pero qué bueno tener esto condensado, volverlo a oír y saber en qué ellos. Yo estaba completamente, conozco de estas doctrinas y sé cuáles son pero es bueno que todos sepan que en dónde erran ellos, en qué están equivocados. Y nosotros, hermanos, gracias a Dios, porque todo lo que tenemos, lo tenemos basados en lo que dice el divino texto. Y lo interpretamos tal como está ahí, porque toda la Biblia da testimonio de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y dele gracias al Señor. Y si usted vino con alguna situación, levante sus dos manos y dígale al Señor que lo ayude. Que en este momento Él pone delante de su presencia todas tus necesidades, todas tus dolores, tus angustias, todas tus preocupaciones, échalas en la presencia del Señor. Señor Jesús, en esta noche ponemos delante de ti, Señor, cada situación, cada problema, cada dificultad, alguna de estas cosas que afectan tu pueblo. Señor, aquí estamos bajo tu favor. Señor, que inclina tu mano, Señor, y sana al enfermo, liberta al cautivo, levanta al caído. Señor, dale fuerzas al que tiene pocas. Señor, en esta noche, mi Dios, fortalece a tu pueblo, bendícelo, Señor, llénalo de tu gracia y de tu verdad, Señor, para caminar por este mundo bajo la bendición y bajo la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, y que nosotros debemos guardar esto que dijo Judas, Señor, de estar ahí en tu presencia y animándonos los unos a los otros con este mensaje y con esta doctrina del Evangelio maravillosa que tú nos has dejado. Gracias, despacha a tu pueblo con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor Jesús. Salúdense los unos a los otros bajo el amor fraternal y recuerden el